Give me a minute, please. Okay. Today, I am going to explain you the next activity that you are going to do. I don't know if you have already sent the previous activities. ¿Ustedes ya enviaron la actividad anterior? No, señora. Ok, Yo, listo. yo envié la actividad de línea de tiempo, me falta la del foro del personaje histórico. Ok, ok. Thank you, Iván. Bueno, estas actividades están enlazadas con el uso de el past tense. So, in the first activity about línea de tiempo, situaciones pasadas, you have to talk about an important events that you made. Isabella, can you please turn off your microphone, please? Thank you. So, here we have in la guía de aprendizaje the two before activities that you have to do. And now I am going to explain you the third one. En la primera, ustedes debían hacer una línea de tiempo con los eventos más importantes, ¿cierto? De su vida. En esta deben mencionar mínimo 10 oraciones, donde pues van a seguir los ejemplos mencionando la fecha y en esa fecha qué evento importante ocurrió. Tener en cuenta que aquí se debe usar el pasado simple. En la segunda parte, que es sobre un personaje histórico, ¿cierto? Que es en el foro, ustedes deben escoger un personaje, bien sea vivo o muerto, y mencionar 15 cosas que esta persona haya hecho importante, sus logros, sus hazañas, absolutamente todo. Aquí es una línea de tiempo similar a la primera, simplemente que va a ser de alguien más y deben mencionar 15 eventos. Y ahora en esta actividad ustedes van a realizar un examen, perdón, de reading and listening. You have to take into account that in this level you are going to be tested in different skills. For example, in the first and in the second activity, we are going to test your writing skill. Yeah. And in this one, in the test, we are going to examine or test listening skills, right? Entonces, como les vengo mencionando, vamos a realizar como el examen o la evaluación de sus habilidades. Entonces, en los dos primeros es en la parte escrita y el examen va a ser en la parte de listening y la parte de reading, ¿cierto? Entonces, nos vamos acá donde dice guía de aprendizaje y luego aquí donde dice cuestionario reading and listening, ustedes van a dar clic y le damos a dar, bueno, aquí yo estaba mirando el examen como tal. Son 3 módulos. En cada módulo pues se va a evaluar de diferente manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un texto y ustedes deben colocar el verbo que más sea apropiado, acorde pues al contexto. En esta segunda parte vamos a escribir falso o verdadero, dependiendo del texto anterior. Ustedes van a responder estas preguntas. Y por último, tenemos la parte de listening. Acorde a este audio, ustedes van a responder
estas preguntas. Una vez finalicen, ustedes le van a dar en terminar intento. ¿Sí? Tenemos 3 oportunidades para aprobar este examen y tenemos 45 minutos para realizar el examen, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, recordemos, este test lo encontramos en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y le vamos a dar clic aquí donde dice cuestionario Reading and Listening, donde podemos ver si yo aprobé mi actividad, bien sea la de línea de tiempo, la de foro, el cuestionario. Vamos aquí donde dice calificaciones y acá me debe aparecer una A de aprobado o una D de no aprobado. Aquí pues en el caso de que no esté aprobado, yo le voy a dejar la retroalimentación de lo que debe corregir. ¿Ok? Ok, Isabela, Iván, Ana, Alberto. Sí, señora. Teacher, very clear. Ok, thank you. Okay, now, starting with our class, I have a question for you. Do you know what is the use of the past simple? No? Okay, so today Sí, we profe, are... es para hacer, nos dijo que para utilizar el pasado simple, ¿sí? Sorry, Iván, es que se te fue el audio. ¿Nos estás preguntando que para qué se utiliza el pasado simple Yeah, that's right. en español? ¿Lo puedo decir? Yes, don't worry. Pues el pasado es, pues para hablar en pasado, el verbo to be en pasado, de acuerdo a los pronombres, se utiliza el was o el were. Y nos define pues el estado, el ser o estar de la persona, pero en pasado. Okay, yeah, that's correct. The past simple or the simple past is used to mention those situations that happened in the past, ¿cierto? Para todas aquellas situaciones que ocurrieron en el pasado, con la particularidad de que esa situación o esa acción tuvo un inicio y en ese mismo pasado finalizó. Por ejemplo, yo tuve clase de 2 a 4, ¿cierto? Entonces, es una acción que inició a las 2 y finalizó a las 4. Entonces, tiene un comienzo y un fin. Porque hay, digamos que otro tipo de pasado, que es el presente perfecto, que tiene la particularidad que es una acción que ocurrió en el pasado, pero digamos que este tiene secuelas o tiene consecuencias, bueno, consecuencias no, secuelas en el presente y en el futuro. Por ejemplo, yo conocí a mi mejor amigo o a mi mejor amiga en la escuela. ¿Qué situación en pasado ocurrió? Que yo la conocí o lo conocí y producto de eso tenemos una amistad, ¿sí? Entonces, es una situación que tiene repercusiones también en el presente. O, por ejemplo, yo he trabajado en el SENA del 2017. Es una acción que inició en el pasado, es decir, en el 2017, pero sigue vigente en el presente porque aún estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ahí utilizamos el presente perfecto. El pasado simple es una acción que tiene inicio y tiene fin en el pasado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. So, now you are going to watch a short video about the simple past. Verbo lo pongamos
¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de oraciones en pasado simple. El pasado simple es muy sencillo, simplemente necesitamos que ese verbo lo pongamos en su forma natural, pero desde luego en pasado. Un ejemplo de esto sería I saw a movie last night. I saw a movie last night. Esta es una oración en pasado simple, porque el verbo, que normalmente sería sí, pero es un verbo irregular, lo tenemos en pasado y la oración nos está contando algo que sucedió en tiempo atrás, en este caso anoche. Otro ejemplo podría ser I rode a horse on my vacation. I rode a horse on my vacation. Nuevamente estamos usando el verbo en su forma simple en pasado y estamos contando un hecho que sucedió tiempo atrás. Cuando quieras formar una oración de presente a pasado simple, lo único que tienes que hacer es transformar el verbo. Por ejemplo, I always eat my breakfast at 7 a.m. I always eat my breakfast at 7 a.m. I ate my breakfast today at 7. I ate my breakfast today at 7. Así de sencillo estamos armando oraciones en pasado simple. Por ejemplo, cuando este video termine, tú puedes decir I just saw a great video. I just saw a great video. Y así estarás de una vez practicando tu inglés. See you later. Okay, Hola amigos. so as we saw the video or watch the video, that's the simple past or the past simple. The past simple help us to talk about actions that happened in the past and completed actions that took place at a specific time in the past. ¿Qué particularidad tenemos en este pasado simple? Que para yo formar el pasado, ¿cierto? Había dos maneras. ¿Cuáles fue que nos dijeron en el video? ¿Cuáles son de las dos maneras? Con los verbos regulares y irregulares. That's right, with regular and irregular verbs. In order to form the regular verbs, we need to add ed to the verb. So, the past simple is formed by using the base form of the verb and adding ed at the end of the verb. For example, walk, walked. Yeah? But there are another kind of verbs. In this case, we have the irregular verbs. What is the irregular verbs? That means that when we put that verb in the past, they change. En español, entonces, nos dice que los verbos irregulares, al ponerlos en el pasado, ellos cambian totalmente o, bueno, algunos se mantienen igual o otros cambian una sola letrica, ¿cierto? Los verbos irregulares simplemente agregamos ed al verbo. Si el verbo termina en e, no le vamos a colocar otra e, sino que simplemente le colocamos la d al verbo. Sin embargo, los verbos irregulares cambian, ¿cierto? Como nos decía Iván al inicio, tenemos, por ejemplo, el pasado be y el pasado de este verbo be es was o were y pues este depende de nuestro sujeto, ¿sí? Tenemos el pasado de do, que es did, y tenemos otros verbos que pues ellos siguen igual, como el verbo read, bueno, no, creo que no está aquí. El verbo read en pasado también sería read,
¿cierto? Se escriben igual. De hecho, creo que acá al inicio es que hay, mira, aquí está, they read a book. Entonces, como les menciono, hay algunos verbos que siguen igual y otros pues que cambian totalmente. Entonces, cuando nosotros buscamos irregular verbs in past, nos aparece estas tres casillas. Esta primera pues es el verbo sin conjugar, sin conjugar, perdón, que es su base. Y después tenemos el past simple, es decir, el pasado de ese verbo. Y tenemos este pasado participio del verbo. Este no lo vamos a usar por el momento porque ese lo utilizamos en el presente y en el pasado. Perfecto, entonces este de aquí pues lo vamos a omitir por el momento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo manejé esta mañana, entonces mire, aquí tenemos el verbo drive, que es manejar, y aquí tenemos el verbo drove. Entonces, la oración nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, ok, give me a second, please. So, for example, yo manejé esta mañana para ir al trabajo. Entonces, ¿cómo es el verbo manejar? Drive, ¿cierto? Entonces ahora, para hacer mi oración en pasado, necesito el verbo en pasado, en este caso que sería drove. Entonces, I drove this morning to go to work. Yo manejé esta mañana para ir al trabajo. O por ejemplo, yo les puedo preguntar, what did you eat for lunch? ¿Qué comieron para el almuerzo? Entonces vamos acá a nuestros verbitos y buscamos el verbo eat. Entonces aquí tenemos comer y acá tenemos el verbo en pasado que sería ate. Entonces yo voy a hacer el mío y ustedes me van a decir los suyos. Entonces, I ate some fried potatoes and chicken with some salad. Yo comí, bueno, aquí puedo colocar a especificar por lunch. I eat for lunch some fried potatoes and chicken with some salad. What did you eat for lunch, Iván? I eat I ate. soup. I ate soup with rice, meat, and potatoes, and juice of the orange. Entonces sería orange juice. Orange Okay, juice. thank you. Okay, what about you, Isabela? What did you eat for lunch? I ate chicken and rice with juice of strawberry. With a strawberry. Okay, that's nice. Okay, and Alberto, what did you eat for lunch? I ate for lunch some
fruits. And Ok. use orange. Okay, that's perfect. Okay, that's nice. Now, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Any questions? No, señora. Okay. Yo tengo una pregunta. Cuando se utiliza la primera y segunda persona, el singular. Cuando se utiliza I was o you were. Ok. Entonces estamos hablando del pasado del verbo to be. Recordemos que el verbo to be en español significa ser o estar, que esto nos hace referencia el ser, ¿cierto? A lo que somos, ¿cierto? Hablamos de nuestra personalidad, de las ocupaciones, de la edad, y del estar nos habla de lugares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, ella estuvo en mi casa, ¿cierto? En este caso, ese estuvo viene del verbo to be. Entonces, ahí es donde entra en juego el verbo to be en past tense. Entonces, she was in my house. Ella estuvo en mi casa, ¿cierto? O, digamos, cuando utilizamos el were. El were lo utilizamos para they, para you, para we y para ellos. Y el was lo utilizamos para I y para las terceras personas, que sería she, he, and it. ¿Listo? Alberto, I thought that you made the question. Yes, very well. Ok. Bueno, ahora, yo tengo esta pregunta, perdón, esta oración, pero hay algunas expresiones de tiempo que nos van a ayudar como a decir en qué momento pasó esa situación o esa acción. Entonces, I can use these three expressions. La primera significa last, perdón, la primera es last, que significa pasada. Entonces yo puedo decir la noche anterior, ¿cierto? Last night, la semana pasada, ¿cierto? Last week, el fin de semana pasado, last weekend, o el mes pasado, el año pasado, o el lunes pasado, cualquier día pasado. Entonces mire que primero vamos a utilizar el last y luego colocamos bien sea el día, la semana, el mes o el año. Perdón. Ahora, el ago. El ago significa hace. Entonces, por ejemplo, hace 10 minutos inició la clase. Entonces, 10 minutes ago, 10 minutes ago, the class started. O the class started 10 minutes ago. ¿Sí? Hace una hora, hace 3 días, hace una semana, hace un mes. Por ejemplo, a year, a month, a week, ese lo podemos cambiar. Esa a significa uno o una y lo podemos cambiar por un número. Hace 2 meses, entonces 2 months ago, o hace 3 semanas, 3 weeks ago. Entonces ahí podemos jugar como con eso. Y por último tenemos a yesterday, que significa ayer. Entonces ayer en la mañana, o ayer en la tarde, o ayer en la noche. Entonces, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Y tenemos the day before yesterday, que es hace 2 días, ¿sí? Antes de ayer, que nosotros diríamos antes de ayer. Y por último tenemos yesterday night, ayer en la noche. Cabe aclarar que estas expresiones de tiempo usualmente la utilizamos
al final de la oración, ¿cierto? Entonces, I played basketball last weekend, ¿sí? O I played basketball a month ago. En esta parte, digamos que en el caso de yesterday, podemos colocarla al inicio de la oración, pero debemos separar la oración por una coma. Entonces, yesterday morning, coma, I played basket, I played basket. ¿Listo? Entonces, en este caso, las de yesterday sí las puedo utilizar al inicio de una oración. En el caso de last and ago, usualmente se utilizan al final de la oración. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, listo. Ahora para la parte negativa, negative form, vamos a utilizar el auxiliar did not o didn't, ¿sí? Lo bueno, digamos, de este tiempo pasado es que el didn't o el did not se utiliza para todos sus sujetos, es decir, que aquí no debemos tener en cuenta si este es tercera persona, si es en plural, si es singular, no, lo utilizamos para todo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir que yo no manejé esta mañana a la casa, entonces sería didn't, I didn't drive this morning to go to work. Entonces observemos algo aquí bien interesante. Mire que en la afirmación nosotros colocamos el verbo en pasado, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya hacemos la negación, este verbo vuelve a su base forme, a su infinitivo, y pues ya le quitamos la conjugación. Lo mismo pasa si el verbo obviamente terminara en ed. Entonces yo puedo decir, she worked all day the last week. Ella trabajó todo el día la semana pasada, ¿cierto? Entonces mire que tenemos el verbo work, perdón, que es un verbo regular. Como es un verbo regular, para formar su pasado, pues yo le voy a colocar la ed. ¿Cómo quedaría esta oración en negación? A ver, ¿los leo o los escucho? ¿Cómo quedaría esa oración en negación? She worked all day the last week. She didn't work all day the last week. Observemos, Isabela, el ejemplo. A ver, espérame, yo comparto solamente esta de acá. Isabela, observemos el ejemplo que está aquí y estamos subrayando los verbos. ¿Qué pasa con esos verbos, Isabela? ¿Qué pasó con el verbo drove? Y acorde a eso, corrige tu oración. ¿O qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo con la oración de la compañera? Disculpe, Qué ¿cuál pena, es la profe. oración? ¿La oración? Está en el chat, ya la pego. Ella nos dice que esta sería
la negación para esta que está aquí? Profe, cuando se utiliza el auxiliar en negación, ya el verbo queda en su forma original. That's, Solo lo utilizamos en afirmativas, ¿no? Perdón, en yes, su yes, forma that's normal. correct. That's correct. Sí, exactamente. Como ya tenemos aquí el didn't, no necesitamos colocarle o dejarle la E de al verbo. ¿Listo, Isabela? Ok. Sí, Y como señora. ustedes pueden observar, aquí, digamos, tenemos las expresiones de tiempo que la podemos utilizar para enfatizar de que efectivamente estamos hablando del pasado simple. Bueno, este es un tema muy cortico, entonces vamos Disculpe, a... Dígame, sí, señor. si para hacer una anotación es que cuando eh, el verbo termina en una consonante, entonces se agrega ed, ¿cierto? Y cuando es vocal, solamente es d. No. Cuando el verbo termina en solamente en la letra E, Sí. entonces no le agregamos otra E más la D, sino que simplemente la D. La d. Espérame, me estoy acordando de algún... Ah, no, bueno, ese no es have, un verbo terminado en E. Visit, clean, wash, live. Ah, no, pero ese es... me acuerdo de solo los irregulares. A ver, Sí, por ejemplo, ver, mirar, pero el pasado de sí es ah, so, que ese es so, irregular. irregular. Claro, me acordé de live, pero ese es irregular, que sería left. Eh, a ver, busquemos aquí. Verbo regular terminado en E. Ah, ok. Regular verb in past and then in E. A ver, no, closed. Ah, bueno, aquí mira. Closed, entonces como ya tiene la E, sería closed o recognize, recognized. Rescue, rescued. And live, lived. Y en el caso de la Y, entonces sí, termina en Y, pero tiene que estar antecedida de una consonante. Le eliminamos esa Y le agregamos IED. ¿Listo? En ese caso, como copy, try or try. ¿Listo? Los demás se van normal con ed. Y los verbos irregulares. Los verbos irregulares sí es importante que nos los aprendamos. O sea, no hay como una regla que diga si el verbo termina en algo o es irregular. No, esos toca aprendérselos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un jueguito en Kahoot. No sé si ya lo han trabajado. A ver, vean, un segundo, yo inicio acá. Bueno, entonces en este jueguito vamos a mirar como qué verbos son regulares o irregulares. ¿Listo? Entonces, para unirnos, vamos a escanear bien sea este código QR o podemos colocar en nuestro navegador kahoot.it y colocar este pin de juego. Entonces, ahí tenemos las dos opciones.
¿No se han podido conectar? Estamos intentando ver. Vale, o si no, podemos hacer de pronto la siguiente actividad antes de. O si no, hagamos esta primero. Yo ya me conecté. Ay, lo siento, ya lo cerré. Hagamos esta primero y ahorita nos unimos al cajo para que todos se puedan unir. ¿Listo? Porfa, en esta sí necesito que por favor enciendan sus micrófonos porque no puedo ver el chat. Entonces, la idea es que leamos la oración y acorde a esta oración yo voy a escoger cuál es el verbo correcto. Por ejemplo, ¿cuál sería el pasado de go? Goed, went or gone. Bueno, Went. Bueno, Went. Entonces la idea es que vayamos uno por uno y ustedes me leen la oración completa. Entonces, iniciamos con Isabela, que es nuestra mujer de hoy en la clase. Luego seguimos con Alberto y de ahí con Iván, ¿ok? de acuerdo. ok. Ok, Isabela, please read and choose the correct answer. Last night, Kate stayed in the hotel. State. Very good, excellent. Next one. Yesterday, she noticed the dog wasn't at home. A, B, A or B? La primera, A. A, letter A. Thank you. Very good. Iván, Mm, em, sería la que la B, B. letter B. I inherit 10,000 when my grandma died. Remember that the two of the verbs? Sí, sorry, sí, es que traía dos. Yes, Estaba mirando, era el primer espacio, pero es la C. letter C. Very good, excellent. Thank you. Isabela, Did he ask the police officer for help? okay. Did he ask the police officer for help? Very good. Okay, next one. Oscar. Alberto. No, Alberto, sorry, Alberto. Ah, bueno. Sam didn't talk to them yesterday. Okay, this one, right? Yes. Excellent. Iván, I what? I didn't drink coffee last night. I didn't drink coffee last night. And the last one, Isabela. Did she start university when he was 18? 18. Yeah, that's correct. Excellent. Okay, now it's time to talk. Okay. Okay, Isabela, talk about a funny experience during a holiday. Como una frasecita o algo así muy simple de una graciosa experiencia que hayas tenido.
When I was in the pool, I fall Yes. because the floor was Wet? Wet is yes. mojado. Yeah. Okay. Thank you for sharing your experience. Thank you very much. Okay. Alberto, talk about an unforgettable trip you did. I I was on train for Paris. You was in a train in Paris. Okay. I think that it was beautiful. Yeah. Okay. Next one, Ivan, please. Talk about what you cook or what you eat yesterday. I could my my breakfast. I do is with milk and coffee. I did because I do is in present. Okay. Eh, Thank you. Okay, Isabela. Talk about the last time you work or study until you got exhausted. The last week I studied, then I got exhausted. Okay, excellent. What subject did you study? Math, Math? yes. Okay. Okay, thank you. Alberto, talk about your best friend when you were a child. Um, I was I was yesterday. Oh, pardon. Yesterday I was my cousin and brothers. Okay. How long have you been best friend? How long? ¿Cuánto tiempo? Alberto? Yeah. How long have you been best friends? ¿Cuánto tiempo? Um, uh, 3 months. Yes, 3 months. Okay, okay, perfect. Thank you. Ivan, the last one. Talk about the last party you went to. I went to the live concert. For me is uh, uh, one party. I don't like the party. I like the live concert. I went to at Bogota tribute Black Sabbath. I see I saw I am tribute at Black Sabbath. Okay, that's an excellent band. Did you like it? Yes, of Did yes, you of like course. the concert? I mean, Yes, I like the concerts.
Okay. Okay, Black Sabbath is one of my favorite bands. Yes, Thank you. you're Anything. welcome. Okay, go ahead. If you are going to say something, please go ahead. Sorry, qué pena, te corté cuando estabas hablando. Ok, bueno, ahora Tranquila. sí, vale. Vamos ahora con nuestro Kahoot, a ver si nos podemos conectar. ¿Listo? Listo, aquí tenemos el código y también tenemos el PIN y también tenemos el QR. Lo escanean y ya colocan su nombre. No debemos descargar absolutamente nada. Ok, ya tenemos a un conectado. Ok, thank you, Isabela. Vamos a esperar a Alberto y a Iván. Profe, en este momento pues estoy utilizando mi celular, o sea, solo tengo mi celular como área para ingresar. Colocas en el Kahoot, debes salirte de Teams y entras a Google, o sea, ahí no pasa nada. No te va a sacar de Coloco la www Kahoot sí, y ingreso. .it y ahí ingresas este pin de juego. Ok. Oscar, ¿te pudiste conectar? Alberto, perdón. Alberto, ¿te pudiste conectar? No he podido, estoy tratando de escanear, pero dice código no válido. No hay que descargar nada. Mira, colocas en tu navegador Sí. solamente esto, www.kahoot. Yo lo voy a copiar acá. Y así. Y mira que aquí te pide un pin de juego. Y el Ah, pin de juego es este número que está aquí, 891-760. espera, a ver. No he podido. ¿No? No. Ok. Bueno, entonces iniciémoslo y ustedes me van diciendo. Ah, bueno, Iván ya pudo. A ver, ¿qué te parece? Voy a ver si te envío este link, Alberto. Tú le das clic al link que acabo de enviar al chat de aquí de la clase y te debe aparecer lo que estás viendo en pantalla. ¿Sí te salió así? Sí, espera. Listo. ¿Cómo es? Kahoot.it, ese. Eso, ajá, a ese dale clic nada más. Bueno, bueno. Y te debe aparecer así como estás mirando en pantalla, que dice pin de juego. Y ahí vamos a colocar 891-766. 891-766. No sale.
Pero en el chat yo te lo envié, Alberto. Ah, ya. ¿Listo? Sí. Ahora el PIN es que, perdón, 891 sí, 891 766. 891 7. 66. Listo. Ingresar. Listo. Bueno, eso. Ahora yo voy a leerles unas preguntas y a ustedes les va a aparecer unos colores, ¿no? Le aparece verde, amarillo, rojo, ¿sí? Entonces, en pantalla ustedes van a ver las respuestas. Si ustedes creen que la respuesta es la del color rojo, entonces le hunden el color rojo. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar y ahí les voy explicando. Bueno, entonces, dice la primera pregunta. ¿Cuál es el pasado simple del verbo be? Entonces, los que crean que es la roja, la amarilla o ¿El pasado de qué, perdón? el pasado de be. Sí. Ahí les aparece por colores lo que están mirando en pantalla. Listo, este tiene 10 segundos para responder. Bueno, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. El pasado simple de study, past simple of study. Ok. Listo. El pasado simple es la verde, studied, porque termina en Y. Siguiente. Past simple of speak. Spoke, speaked, speaking, or spoked. Ok, la respuesta correcta, muy bien, es spoke. Next one. Past simple of traveled. Traveled, traveling, traveled, or travel. En este caso, este verbo en particular tiene, digamos, una particularidad que se le duplica la última letra, ¿cierto? Que sería traveled. Es una regla, como una excepción a la regla con ese verbo. Last night, ¿cuál es el pasado de do? Did, ate, watched, or used. ¿Cuál es el pasado del verbo do? Ok, very good. Is did. Muy bien. Vamos con la siguiente. Yesterday, I watched a music program on TV. Este verbo es regular. Entonces, a los verbos regulares, ¿qué le añadimos? Bueno, y ahí está la respuesta correcta. Very good. Es watch, el verde con ed, porque el rojo es escribir. Bueno, vamos con el siguiente. The first TV program not started until. ¿Cómo digo no inició? ¿Con el don't? ¿Con el didn't? ¿Cuál de los dos era el auxiliar del pasado? Lo vimos hoy. Muy bien, el didn't. Excelente.
Bueno, vamos con nuestras últimas preguntas. Esta clase inició hace una hora. Start es un verbo regular. Entonces le agregamos ed al verbo. ¿Cuál sería the right question? The right answer. Very good. Started. Excellent. The next one. Last week, I go to visit my grandmother. What is the past of go? Remember that go is irregular verb. Excellent. Went. Okay, we have the last two questions. Most people. ¿Cómo haríamos una oración en negación? Didn't have, didn't had, not have, or not had. Okay, that's excellent. Didn't have. And I eat bacon and eggs for breakfast. What is the past tense for eat? Remember that this is an irregular verb. Excellent. The correct answer is ate. Okay, and the last one. We studied French last year. What is the past tense of study? Remember that this is a regular verb and we have to eliminate the y. Excellent, studied. Muy bien. Okay, congratulations to Alberto that have the third position. And the first one is for Isabella. Congratulations. Also to Ivan, that was close to the podium. Okay. Do you have any questions about the simple past tense? ¿Tienen No, alguna teacher. pregunta? No, No? teacher. What about the activities? Was clear? ¿Fueron claras las actividades que debemos realizar? Yes, teacher, very clear. Okay, thanks to you for attending this class. See you next class and have a lovely night. See you. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Thank you very much.